3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me y hoy tengo el placer de estar con una crack, Cristina Mitre. Estamos en la ciudad de Dubái. Esta mujer es periodista, escritora, atleta de resistencia, podcaster. Ha trabajado alrededor del mundo y ahora se ha establecido aquí en la ciudad de Dubái, que es una jungla, y me gustaría que, para si por si acaso no la conoces, escucharas un poquito quién es Cristina de la mejor manera posible. Pues muchas gracias por invitarme a tu podcast y por venir aquí a mi apartamento temporal, porque yo exactamente un mes aterrizada en esta jungla urbana en mitad del desierto que se llama Dubái. Antes de venirme aquí estaba en Portugal, viví 4 años en Lisboa, por amor, que es muy romántico pero es poco práctico. Estuve los 2 primeros años como directora de la revista Women's Health para España y Portugal. Previo a eso fui directora de belleza de la revista Elle y anteriormente fui directora de belleza de la revista InStyle, o sea que llevo en el mundo de la prensa femenina muchísimos años, pero hace 2 años decidí que era el momento de dar una oportunidad a mi proyecto personal, un proyecto personal que yo no tenía intención de que se convirtiese en el plan A, pero por circunstancias de la vida pues fue creciendo poco a poco. Yo me metí en el mundo digital, yo vengo de las revistas impresas, vengo del mundo del papel, y cuando me cambié de InStyle a la revista Elle fue cuando se fusionaron. Parezco la abuela Cebolleta, pero es que No, te estoy siguiendo a esto no fue hace tantos años, o sea, fue en el 2012. Fue cuando se fusionaron las redacciones de papel con la redacción de internet. Entonces yo tenía muchísima curiosidad por el mundo online. Claro, ahora el Twitter, el Facebook, el Instagram forma parte de nuestro día a día, pero mi primera cuenta de Twitter fue en 2009 y yo empecé a utilizar Instagram sencillamente, como muchísima más gente seguro que tenía un blog, porque había filtros y como yo no controlaba de Photoshop, pues era una manera de toquetear las fotos que luego subía al blog, ¿no? Yo no tenía ninguna intención de crear ninguna comunidad en Instagram. Entonces, bueno, cuando me fui a él, fusionaron las 2 redacciones y entonces decidí que quería investigar el universo online, pues con mi propio blog, haciéndome un blog. Entonces, con una plantilla de WordPress monté lo que es The Beauty Mail hoy, básicamente porque cuando me fui a él me fui como jefa de estilo de vida y no como directora de belleza. Entonces tenía ganas de seguir escribiendo de belleza, entonces lo hice como mi propia bitácora del mundo online, con un perfil en Facebook, con mi perfil en Twitter, y en 2009 empiezo a correr, empiezo a contarlo por Twitter, empiezo a compartirlo en mi blog, etcétera, con un hashtag que era Mujeres que Corren. Tampoco quiero que piense la gente que yo tuve como una premonición o que vi que el mercado del running en España iba a crecer, o sea... Surgió y fuera. Surgió. Y empecé a compartirlo en redes sociales. Mujeres que Corren se hizo grande, se convirtió en un movimiento social. Luego publiqué 2 libros sobre el tema. Hoy Mujeres que Corren sigue sin ser ni fundación, ni organización, ni nada, sencillamente un movimiento en redes sociales que ha conseguido sacar adelante una beca de investigación de cáncer infantil y actividad física, 63.000 euros que ya están financiando un estudio de la Universidad Europea y el Hospital Niño Jesús para demostrar cómo el ejercicio físico debería convertirse en medicina para ayudar a curar el cáncer, ¿no? Como una terapia más, igual que la quimioterapia, la radioterapia, etcétera, que durante un tratamiento oncológico los niños hagan ejercicio, porque se ha comprobado no solamente mejora todo el tema muscular, la autoestima, etcétera, sino que el doctor Alejandro Lucía y su equipo quieren demostrar que impulsa el sistema inmune. Entonces, si consiguen demostrarlo, eso significaría, ¿sabes?, que puede ayudar durante el proceso. Entonces, bueno, al final hay veces que las cosas grandes tienen comienzos pequeños, y ese fue el surgir de Mujeres que Corren, y algo tan sencillo como correr, pues al final yo creo que ha sido algo que ha transformado mi vida. O sea, transformó mi proyecto digital, transformó mi manera de contar la belleza, me hizo reinterpretarme, apostar por el mundo digital. O sea, yo estaba dirigiendo un medio nacional, una revista femenina que en Estados Unidos vende muchísimo, y decidí que no era donde quería estar, que quería apostar por mi proyecto personal. Dejé la revista hace 2 años
y llevo 2 años dedicada en exclusiva primero a mi blog. Hace un año justo que lancé el podcast y de nuevo otra vez reinventarme, ¿no? Ya cuando estaba como en Lisboa, todo organizado, viajando a Madrid, pues de repente, pues el amor de nuevo me trae aquí hasta Dubái y bueno, pues otra vez un poquito a comenzar. Pero bueno, con mucha ilusión. La ilusión es la salsa de la vida. Yo lo creo. Y la transmites, ¿eh? Desde luego. Me gustaría preguntarte por un montón de cosas, porque has hablado de cómo ayudar en problemas como el cáncer, has hablado de la transición del papel a la red. Y quiero preguntarte, porque es que hay personas que no lo saben, porque este tema a lo mejor te afecta tanto, y es porque tú misma lo superaste. Bueno, yo realmente, sí, tuve un cáncer con 25 años, tuve un cáncer de ovario. Yo suelo decir que no es que lo superase, ni lo batallé, sencillamente sobreviví y crecí. Y de una experiencia que fue bastante traumática, no me quedé en el porqué, sino como José, que es el alma mater de Uno entre 100.000, que es la fundación para la que yo colaboro, busqué un para qué. Y con los años me di cuenta que el para qué de aquella enfermedad fue pues poder ayudar, ¿no? Y contribuir de alguna manera en la investigación de la leucemia infantil. Entonces, bueno, se junta un poco mi historia personal con la historia de la fundación. Yo no conocía absolutamente ningún caso de leucemia linfoblástica aguda, nadie en mi familia había tenido leucemia, pero yo vi un vídeo de Guzmán, que es el niño por el que arranca la fundación de Uno entre 100.000, y vi la proyección en positivo. Y yo creo mucho en la proyección en positivo. Cuando yo recibí mi diagnóstico de cáncer de ovario con 25 años, que no suele ser lo habitual, mi ginecólogo, sin ser corredor, me dio la clave, ¿no? Vamos a ir poco a poco quemando etapas, pero te vas a ver victoriosa en meta. Entonces él, sin saberlo, realmente ya inoculó en mí el poder que tiene el ejercicio, ¿no? El ir quemando etapas y intentar siempre proyectarte en positivo, o sea, no estar pensando qué es que va a ser lo siguiente. Decía Ángeles Urrea, que es una psicóloga, en un podcast que grabamos, que hay una diferencia entre preocuparse y ocuparse. Entonces yo no me preocupé, lo que hice fue ocuparme. Entonces, ¿cuál era la primera etapa del tratamiento? Pues la operación. Venga, pues vamos a por la operación. ¿Cuál es la siguiente etapa? Bueno, pues no sabemos si habrá que dar radio, quimioterapia, etcétera. Entonces, ir quemando etapas, pero ver que al final todo pasa. Eso es. No estás poniendo, digamos, el foco en el problema, ¿no? Estabas poniendo el foco en qué podías hacer. ¿En qué me podía, o sea, cuáles eran los estadios de la enfermedad y en qué era en ese momento en lo que yo me podía ocupar, ¿no? Pues afortunadamente tuve muchísima suerte porque el cáncer de ovario es un cáncer muy silencioso, hablamos mucho del cáncer de mama y poco del resto de los cánceres ginecológicos, y es muy mortal. Entonces yo tuve la fortuna de que se pillase en un estadio poco avanzado y sobreviví y crecí con esa experiencia. Ojalá no hubiese tenido que pasar por ello, y luego pasaron muchísimas cosas después de la enfermedad. Entonces, bueno, no sé, yo creo que esas experiencias a veces son tan catárticas que es difícil, ¿no? Yo a veces me pienso, es una cosa un poco fuerte, porque a veces digo, si realmente todos estos problemas que tenemos a diario tomásemos un poco de distancia y pensásemos, ¿y si mañana me muero? ¿Qué importancia tiene esto? Porque te puede atropellar un camión. Quiero decir, aunque te puede pasar 50 millones de cosas. Y como decía Joan Didion, ¿no? Todo cambia en un instante. ¿Qué importancia tiene todo esto? Pues ninguna. Todo depende del valor que tú le estés dando a las cosas, ¿no? Yo creo que al final lo de ser positivo ante la vida es una cuestión de actitud y que tú mismo te lo trabajes, ¿no? No, es que yo soy una persona negativa, pues trabaja en tu actitud. Eso es. De hecho, en los años 60, pues los psicólogos decían que la personalidad que tú generabas con tu juventud va a ser la del resto de tu vida, pero se está hablando de la neuroplasticidad, del hecho de que podemos cambiar nuestra forma de ser, podemos cambiar si queremos cambiar. O sea, que, como tú dices, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo es que soy así. Es que soy así. Con otra gente, no, es que yo soy así y soy así. Pues igual va siendo hora de que vayas cambiando, ¿no? Sí. Y hablando de cambios, me interesa mucho porque, estamos hablando de que dirigías, o sea, trabajabas en las revistas más prestigiosas o más conocidas del mundo femenino. Y
y conocisteis la transición al mundo online. O sea, ¿cómo fue eso? Porque tuvo que ser una locura. Pues mira, al comienzo es curioso porque cuando empezó Internet en España, en los medios, desde las propias revistas veíamos con desdén los medios digitales, ¿no? Era como la hermana, un poco como la hermana pobre, Sí. estos que están en Internet. Y ya ves tú cómo han cambiado las cosas. Yo siempre tuve muchísima curiosidad y una de las cosas que a mí me ha permitido Internet y que yo creo que por eso me he enganchado es la posibilidad de crear una comunidad, ¿no? Tú al final escribías tus temas y podías tener feedback de esos temas a través de las cartas que te enviaban a redacción o las cartas a la directora, etcétera, pero era muy difícil saber, pulsar cuál era la opinión de la gente, a no ser que hicieses focus groups y averiguases un poco cuáles eran los intereses de la gente que te lee. Y en cambio, en el mundo online es muy fácil pulsar y saber cuáles son las dudas que tiene la gente, ¿no? Por eso hay muchas veces que me dicen, Cris, es que nos lees la mente. y digo, no leo la mente, os escucho. Y realmente tener esa posibilidad de escuchar y preguntar y que te den feedback, pues yo creo que por eso al final te engancha tanto. Y yo hoy estoy aquí, me he reinventado en mi profesión porque existió Twitter. Y bendito el día que yo estaba leyendo el Daily Mail y de repente descubrí que Demi Moore y Ashton Kutcher se intercambiaban mensajes en una red que tenía un pájaro. O sea, así entré yo en Twitter, mirando en el Daily Mail qué era eso de Twitter. Y me saqué una cuenta y mi vida cambió con un hashtag que era Mujeres que Corren, sin ningún tipo de plan ni simplemente por la curiosidad de explorar. Y gracias a Internet, pues yo ahora soy un poco este término que tanto nos gusta es de nómada digital, ¿no? Uh-huh. Estoy haciendo mi trabajo desde Dubái, me he venido con casi 5 meses pregrabados del podcast, volveré en julio a España, grabaré de nuevo allí, me volveré, o sea, realmente físicamente puedo estar en cualquier parte del mundo haciendo mi trabajo y eso es increíble. Y de hecho, ¿cuánto cambia una persona cuando, o sea, o cómo se plantea su vida? Porque tú estudiaste para ser periodista, ya conseguiste, digamos, tus metas y, como dices, te reinventaste para hacer algo totalmente, entre comillas, distinto, ofreciéndoselo al público de una manera totalmente distinta, que ahora lo vemos como algo súper normal, pero entonces supongo que no era nada fácil decir, oye, ¿de qué manera hago esto? ¿De qué manera hago lo otro? ¿De qué manera me expreso? Porque ahora mismo pues tú tienes tu estilo, lo compartes de una manera, pero ¿cómo ha cambiado las cosas cuando has tenido que elegir el número de caracteres en función de la aplicación que lo hacías o enfocarte para empezar a hablar a una pantalla cuando a lo mejor no era tu estilo cuando empezaste? ¿Cómo? Es que al final se trata de contar historias. Entonces a veces yo cuento historias en vídeo, otras veces es a través de mi voz con un podcast, otras veces es a través de un texto, otras veces estoy más limitada porque es en una revista y tengo que entregar un número de caracteres. Entonces todo exige el esfuerzo de adaptar tu historia al medio en el que la estás contando, pero cuando realmente te apasiona contar historias, si la historia es buena, si lo cuentas bien, te da igual que sea tu voz, o sea, mi podcast, estoy 1 hora y cuarto hablando de protección solar y te dices, pero ¿quién escucha 1 hora y cuarto de 2 tías hablando de protección solar? Oye, pues más de 45.000 personas escuchan un podcast de 1 hora sobre protección solar, porque la historia, que ya ves tú, estás explicando qué es el SPF, pero la forma de contarlo al final les engancha, ¿no? Por ejemplo, ahora me divierte mucho porque siempre he querido hacer vídeo. Pero el problema del vídeo, o sea, yo me metí en el podcast, perdón, porque yo voy como un bucle, paso de aquí, paso de allá. O sea, yo me metí en el podcast, yo no me inventé nada en el podcast. O sea, la podcast de revelación, yo no me inventé el podcasting llevaba muchos años. Y yo escuchaba mucho podcast en inglés. Y de repente digo, a mí que me encanta el podcast en inglés. Mis amigas no sabían lo que era un podcast, mosquis. ¿Pero eso qué es? Y yo escuchaba mucho podcast en inglés de periodistas que venían del mundo de la revista femenina, que hacían divulgación de la belleza, o con un poco científica, entrevistando a expertos y tal. Y decía, ¿por qué no lo hay es que en España, en castellano no lo había?
Entonces realmente yo no me inventé nada, lo que hice fue mirar hacia afuera, qué era lo que había, y me traje el podcast. No me metí en YouTube porque yo a YouTube ya llegaba tarde. El podcasting ahora es como el YouTube hace 8 años. Entonces meterme ahora en YouTube me exigía unos medios técnicos que yo no tengo. Al final el podcast eres tú, un par de micros, no te exige como mucho despliegue técnico, y en cambio el vídeo veo que te tienes que grabar, que te tienes que editar, que tal. Veía como mucha cosa técnica que no me apetecía explorar. Y en cambio ahora quería empezar a hacer vídeos de YouTube y tal, pero de nuevo la edición, qué pereza ponerme a editarme. Y he descubierto el Instagram TV, que me grabo mis vídeos de 4 minutos respondiendo una pregunta. ¿Se aclara o no se aclara el agua micelar? Pues preguntas que me están haciendo constantemente en redes sociales. Oye, pues es que ahí tengo más visualizaciones que las que tengo en mi canal de YouTube. Entonces, bueno, yo creo que es al final, si cuentas una buena historia y tienes ya tu comunidad creada, o puedes crear alrededor de tu historia, si tú tienes unas buenas historias, hay mucho ruido ahí fuera, hay mucha gente creando contenido. ¿Por qué unas cosas triunfan y otras no? Porque al final se trata de contar historias, y cuando las historias son buenas, pues al final enganchas. Quiero preguntarte, porque me gusta mucho este tema, importa la historia, pero también importa cómo cuentas la historia. Bueno, importa muchísimo cómo lo cuentas. Importa más incluso. Bueno, yo creo que la historia tiene que tener como pozo, y tiene que tener fondo, y tienes que tener mensaje, y tienes que tener una filosofía, pero claro que importa, no es lo mismo estar... La protección solar es que tiene un CPF... O sea, yo me pongo delante de un micro, me pinto los labios y me vengo arriba. Entonces tú tienes que transmitir porque se lo estás contando a alguien, y a mí es algo que me apasiona tanto poder compartirlo, que yo creo que cuando lo cuento, el que está al otro lado es como, qué buen rollo la Mitre que me está contando aquí una historia. Exactamente, es que justo es eso, porque supongo que habrás leído sobre Steve Jobs, habrás escuchado, y es que lo curioso que se tenía ese tío era cómo transmitía. O sea, a lo mejor te hablaba de esta botella de agua te está hidratando. Y tú decías, ya, pero te lo cuenta así y dices... Porque se lo cree. Porque se lo cree. Porque se lo cree. Y yo te puedo estar hablando de un protector solar y me lo creo. Y como me lo creo, te lo cuento. Y si es algo que me gusta y me arrebata y me apasiona, pues soy tan intensa que te puedo hablar arrebatada de una ampolla. Ya, o sea... y acabo comprando la ampolla, ¿no? No sé si la acabarás comprando, pero irte a la cama limpín y fresquín, seguro que lo haces. Muy bien. Y ahora quiero entrar, porque hemos hablado un montón del tema profesional, de tu historia, pero es que, como has dicho, haces de todo, aunque es cierto que lo puedes hacer en cualquier lado. Supongo que no es nada fácil combinar el trabajo con el escribir, con el grabar, con el preparar y la vida personal. O sea, ¿cómo se gestiona todo eso? Porque puedo imaginar que no es fácil. Bueno, al final es que es mi trabajo, y yo me lo he ido organizando un poco. Sí que es cierto que la etapa que estuve en Portugal viajaba muchísimo. Entonces era como un auténtico, mi hashtag era arrastrando maleta por el aeropuerto. Pero era parte del peaje que había que pagar por vivir en un sitio como Lisboa. Entonces lo acepté. Lo que no quería era mi marido vivir en una ciudad, yo vivir en otra ciudad como era Madrid. Yo no entendía mi vida personal, cada uno por su lado. Nosotros somos el van del pack. Donde va uno, va otro. Entonces, ¿el destino es Dubái? Yo me voy a Dubái. ¿Que el destino es Madrid? Pues yo me voy a Madrid. ¿Que el destino es Lisboa? Pero nos vamos juntos. Entonces, esa es la parte, el precio que hay que pagar por vivir una experiencia en otro país. Entonces, ahora... En julio yo sí que me iré el mes de julio a España y estaré trabajando desde España, porque mi comunidad sigue estando en España, porque aunque hablo inglés no me apetece ponerme a grabar un podcast en inglés, porque sé que va a haber mucha gente que en España no va a poder escucharlo. Abrir comunidad en Inglaterra o tal no tiene tanto sentido. Sí tendría más sentido abrirme a Latinoamérica, por ejemplo, que eso es algo que haré en el futuro. Pero mi fuerte es contar mis historias en español, y yo me veo con mucha más salsa hablando en mi propio idioma. Ni siquiera lo he intentado en portugués, o sea que... Cristina, lo hablas con mucha naturalidad, con mucha facilidad, pero yo admiro cómo una persona puede adaptarse, ¿no?, al amor. Porque adaptarse al amor, de verdad, que suena... Yo te lo digo en serio, que suena maravilloso, y de verdad me encanta, pero creo que no es tan fácil como tú lo has conseguido, ¿no? O sea...
No, yo me voy, mi marido se va para allá, yo le persigo y hago mi trabajo allí, mi marido se va para allá, yo también le persigo y hago mi trabajo allí, arrastro la maleta por el aeropuerto. Y de verdad que lo cuentas y lo transmites que es 100% así. Pero ¿consideras que no está a lo mejor tan fácil ni al alcance de todo el mundo? Bueno, yo es que tengo claras cuáles son mis prioridades. Y mi prioridad es mi vida familiar. O sea, y mi familia somos mi marido y yo y la pobre perra que nos la hemos tenido que dejar desafortunadamente en España, o a Dubái no nos la hemos podido traer. Entonces, como yo tengo claro que para mí lo importante es mi familia, pues no me parece que esté haciendo un sacrificio, porque sé que mi trabajo, de una manera u otra, yo voy a poder seguir haciéndolo y voy a poder seguir haciéndolo con la misma ilusión. Quizá con más dificultades, porque yo soy consciente de que si me fuese a España todo sería muchísimo más fácil porque físicamente estaría allí, pero sé que vivir en otro país también me ofrece una experiencia personal que va mucho más allá de lo profesional. Tener la oportunidad, venirme aquí, de conocer gente nueva, de conocer otra cultura, de viajar a otros países, de reinventarme, de que sea un poco el reto del día a día, ¿no? De descubrir nuevas cosas. Yo no quiero vivir con miedo. O sea, yo creo que la vida está llena de, y lo digo muchas veces, la vida está llena de oportunidades y hay que atreverse a vivir sin miedo. Y yo no tengo miedo. O sea, es que yo quiero vivir a tope, o sea, la tope de power Bueno. que suena mucho a que lo utilizo como hashtag y suena un poco como cursilón, pero es que es verdad, yo quiero vivir la vida a tope y entonces la oportunidad de venirte aquí no voy a dejar de hacerla porque profesionalmente me vaya a perder algo, porque personalmente me aporta tanto estar los dos en un proyecto. Aparte que las decisiones las tomamos en conjunto, no es que a él le hayan ofrecido y entonces me arrastra, es como hay esta oportunidad para los dos. ¿Tú cómo lo ves? A eso quería llegar, ¿no? Un poco que Sí. se consensa, ¿no? Claro, claro. Genial. Y Pero cuando los dos estáis en la misma onda, cuando los dos tenéis los mismos intereses, cuando los dos tenéis los mismos objetivos, cuando los dos os apoyáis, cuando sois un bundle pack, o sea, cuando los dos vais juntos, que eso no quiere decir que cada uno no tenga sus intereses, ni su tiempo, ni sus amistades. O sea, yo creo que cada uno, yo tengo un mundo que es mi mundo, que mi marido también comparte, pero yo tengo mis intereses y mis cosas. Entonces, bueno, creo que cada uno hay que respetar su propia parcela, pero luego en lo fundamental uno está unido. totalmente. Y ahora quiero hablar de los podcasts, de los blogs. ¿Qué necesitan para ser bueno? Porque antes decías, yo no me meto en YouTube porque no he llegado en el momento adecuado. Pero supongo que habrá muchas personas que quieran empezar con un blog, que quieran empezar con un podcast, que quieran empezar y a lo mejor escuchándote les puedan encontrar inspiración o la motivación que necesitan. Pues yo les diría que se animen y que no piensen en las dificultades técnicas, ¿sabes? Que tampoco hay que comprarse el mega equipo para empezar. O sea, ¿tú te imaginas a los youtubers hace 8 años, estos tíos que se grababan en su habitación, si les llegan a decir, es que un día vivirás de tu canal de YouTube? Pues les hubiese dado el ataque de risa. Pues estaban grabando en casa, pero tenían algo que contar. Tenían la ilusión por compartir algo. Entonces yo animaría a la gente que tenga la ilusión que lo haga. Eso sí, esto es un curro y da mucho curro. Y tienes que estar dispuesto a perseverar, a que a veces las cosas no salgan, a que si te has comprometido a que todos los martes y jueves vas a colgar un podcast o vas a subir un vídeo, tienes que hacerlo. Y el rendimiento es poco probable que veas los frutos inmediatamente, porque esto lleva mucho tiempo. O sea, yo llevo con el podcast pues 1 año y todavía no he conseguido rentabilizarlo económicamente. Hay meses que tengo un anunciante, otros meses que no. Sí que es cierto que he podido crecer en mi audiencia en Instagram, también me conoce más gente, he ampliado mi temática, pero yo hay muchos meses que dedico muchísimas horas a mi podcast. Bueno, no, muchos meses no, todos los meses. O sea, esta semana, para que la gente se haga una idea, un episodio, yo tengo que hacer el research, la investigación previa del personaje al que voy a entrevistar. Muchas veces son profesionales, ginecólogo, dermatólogo, etcétera, con lo cual me tengo que documentar. Son 2 días documentándote, haciendo la entrevista, porque tú y yo hacemos la entrevista en sitio y viajamos para hacer la entrevista. Luego hay que escucharse la entrevista, sacar los titulares, editarlo, subirlo al podcast, subirlo a tu blog, subirlo a los canales de redes sociales. Son 5 días de curro mínimo, que a veces no cobras.
La mayoría, sobre todo al principio. En mi caso te puedo decir que la gente dice, no, es que esto está muy bien, está muy bonito. Está muy bonito si te flipa el hacerlo porque te gusta. Sí. Porque no vayas pensando que vas a dedicarte Que a lo ello. vas a poder... No, igual te podrás dedicar en un futuro, pero no pienses que lo vas a monetizar de manera inmediata. Entonces, gestiona tus expectativas. ¿Por qué y para qué lo haces? Entonces, yo, de momento, es que se me ha abierto un mundo de posibilidades y tener una hora, que alguien te regale una... O sea, ¿cuál es el mayor lujo hoy? Tiempo. El tiempo. Y sentarte con alguien y que de manera generosa te regale una hora de su tiempo para acribillarle a preguntas, es un regalo. Y le estás regalando a tu comunidad, en mi caso, una información experta. O sea, están una hora hablando con un dermatólogo o con un experto, un farmacéutico experto en dermocosmética o cualquier otro, con un nutricionista sobre un tema en concreto. ¡Wow! Y sintetizado, además. Claro, buscadas las preguntas, o sea, porque esto no es que yo me pongo delante del micro y venga, entramos en bucle, a ver qué se me ocurre que le voy a preguntar. Claro, las preguntas fluyen, pero todo eso está guionizado, o sea, yo he estado pensando hacia dónde quiero llevar la conversación, tienes que estar súper atento también a ver qué es lo que cuenta, y en ese momento te está contando una cosa y tú dices, ¡buah, quien me esté escuchando ahora mismo no lo ha entendido! Entonces, tienes que volver a reformular la pregunta. Entonces, bueno, pero es divertido. Eso es. Es divertido. Y yo espero poder vivir de mi podcast. Tengo la ilusión. Yo creo que, de hecho, entre comillas, aunque no saquemos para cubrir todos nuestros gastos, etcétera, sí que estamos sacando un desarrollo personal que yo creo que es increíble. Yo te conocí a través de tu podcast con Paloma, ¿vale? Porque Nutrición Q. Exacto, Nutrición con Q. Y me pareció una locura cómo exprimes a las personas para que saquen información de calidad, ¿vale? Claro, es que tengo una hora a esa persona y en una hora tengo que intentar condensar. A veces me paso de ambiciosa porque, claro, ¿qué pasa? Me pasó el otro día con un podcast donde hablábamos sobre la limpieza facial y hablábamos del pH de la piel, de los sulfatos, de los tensioactivos, de tal, de no sé qué. Entonces, claro, yo tengo gente de perfil muy diferente. Tengo la que controla un montón de cosmética y la que no tiene ni idea. Entonces, claro, hay veces que en las entrevistas es difícil, claro, no todo el mundo está al mismo nivel. Entonces es súper complicado y lo mismo pasa con la nutrición. Tienes la gente que igual va al supermercado y sigue comprando la patatita y luego tienes el que mira los macros. Entonces, claro, encontrar temas para poder llegar a todo el mundo, pues es difícil. Es complicado. Y ahora quiero hablar porque, como digo, es que al fin y al cabo estás absorbiendo conocimientos de unos de otros. ¿Quién te ha impactado? ¿Quiénes te han impactado que puedas decir ahora mismo? Porque creo que hay muchas personas que estarán viendo que digan, pues ¿a quién me puede recomendar ahora mismo Cristina para aprender de él, para seguir de él en nutrición, para seguir de él en medicina, para seguir de él en salud? Mira, me encantó. Hay un ginecólogo que se llama el doctor Oriol Porta, que grabé con él un podcast que dices tú, joder, vaya podcast más ario. Incontinencia urinaria estuvimos hablando. De verdad que merece la pena escuchar lo que tenía que decir. O sea, terminar hablando con un ginecólogo del patriarcado no suele ser lo habitual. Pues es una entrevista que merece muchísimo la pena porque terminamos hablando de la medicina, de cómo se tratan a los pacientes, de la relación médico-paciente, de muchos problemas que tienen las mujeres que muchas veces no se atreven a contarlo o que asumen que son normales. Por ejemplo, la incontinencia urinaria. Hay muchísimas mujeres que asumen que tener pérdidas de orina pues que es normal. Y no se lo plantean. Entonces, de repente tener un ginecólogo que te ilumine y te hable de la incontinencia urinaria, de la incontinencia fecal y termine hablando sobre la relación médico-paciente, pues a mí me pareció una entrevista... O sea, quiero que el doctor vuelva al podcast porque la verdad que aprendí muchísimo con él. También, bueno, es que he aprendido tanto Pues es un tema muy interesante. de los expertos. Alberto García, que es profesor de INEF, también estuvimos hablando del ejercicio en la mujer. Claro, es que a las mujeres nos han vendido una moto
Cuenta esa moto porque nos han vendido comparto una moto todo lo que estás diciendo. y yo soy la primera que entono el mea culpa porque yo he firmado y no me avergüenza decirlo porque todos tenemos derecho a equivocarnos, sobre todo en el tema del fitness en este país y bueno, en la mayoría. La actividad física siempre ha estado asociada a la pérdida de peso. O sea, las mujeres parecía que solo podíamos hacer deporte para perder peso. O sea, no se habla nunca de bienestar, de salud mental, etcétera. Cuando realmente si las mujeres y los hombres también supiésemos que el verdadero beneficio de la actividad física es más mental que físico, o sea, es que los gimnasios, los parques estarían llenos de gente haciendo deporte. Entonces a las mujeres nos han vendido que el deporte y la dieta, o sea, el ideal de belleza es el estar delgado y lo tenemos súper inoculado, tan inoculado que es que hasta yo misma hay veces que tengo unas conversaciones conmigo misma que digo, joder, qué integrado tenemos el tema de la talla, de la pérdida de peso, de la dieta. Frases como, es que me sobran 3 kilos. ¿Pero de qué te sobran 3 kilos? ¿Por qué dices que te sobran 3 kilos? O vas al probador de Zara, yo lo conté una vez en Instagram. Yo normalmente soy una talla S, pues había una falda que me gustaba mucho y no había la talla S y me tuve que probar la talla M y me llevé la talla M. Pues tuve un ruque con que me había llevado la talla M, que igual me debería ir a otro Zara a probarme la talla S, porque igual mi talla era la talla S. O sea, si yo, que soy una tía, que habla de la tope de power, del sentirse bien para verse mejor, tengo esas conversaciones, imagínate lo que hay ahí afuera y ese diálogo mental nefasto y que no se dice que todas tenemos, ¿no? que todas se callan. Porque, por ejemplo, comentabas el tema de la incontinencia. Yo soy entrenador de CrossFit, otras cosas, y muchas mujeres pues tienen la confianza conmigo para comentarme, oye, mira, cuando salto, cuando corro fuerte, cuando hago ciertos ejercicios, me pasa esto. Y tú te buscan a ti porque saben que eso no es normal. Pero ¿cuántas le estará pasando, sobre todo después de embarazos, etcétera, que a lo mejor no tienen bien el suelo pélvico y no saben cómo arreglarlo, ¿no? Entonces, ¿cuánto de importante es a lo mejor decir que no, el deporte no es solo para perder peso, que te está ayudando a encontrarte mejor, a prevenir ciertos problemas, a pensar de otra manera, ¿no? Porque eliminas estrés. O sea, ¿qué cambia el deporte en tu vida? ¿Qué te ha hecho correr? Joder, pues a mí correr me ha cambiado la vida en todos los aspectos, porque yo creo que al final correr es como la vida. Hay veces que tocan cuestas, y entonces hay que subir las rodillas y bracear, hay momentos de retas infinitas que se disfrutan un montón, y correr yo creo que sobre todas las cosas te enseña a estar cómodo dentro de lo incómodo que es correr. Tú dices, joder, ¿cómo se puede correr una maratón y disfrutarla? Pues se puede, porque uno se entrena para eso, se entrena físicamente y se entrena mentalmente. Se entrena físicamente para ser capaz de ponerse un objetivo así y se entrena mentalmente porque a partir del kilómetro 36 es que ya estás fundido y dices, por Dios que se termine esto, pero sigues. ¿Y por qué sigues? Porque te has entrenado para eso. Entonces yo creo que correr te entrena para muchísimas cosas de tu vida y tiene muchas transferencias para la vida real. O sea, la disciplina, el trabajo desde la humildad, porque muchas veces tú estás súper entrenado o has entrenado para una maratón y a las 3 semanas es que te piden correr 5 kilómetros y estás como, ¡buah, qué pereza ahora ponerme a correr! Y te has metido tiradas de 24 kilómetros, ¿no? Entonces, disciplina, autoestima, humildad, siempre hay alguien mejor. O sea, es un trabajo de humildad, no solamente porque a veces toca empezar de cero, sino porque es que siempre, a no ser que seas una pro, como Isabel, siempre hay alguien que corre más rápido que tú, siempre, que va a llegar antes a la meta que tú y que te va a pulir. Pero lo bueno de correr al final es que todo el mundo gana, que esa es la maravilla, porque tú te pones en la meta de una maratón y el que llega primero tiene una cara de satisfacción que es idéntica al que llega al último, porque ha cumplido su reto. Entonces, corriendo, el reto al final está en ti. ¿Y yo por qué promuevo tanto el correr? Porque al final todo el mundo puede hacerlo y es una forma de acercarte al deporte sencilla. ¿Sabes? Porque tú piensas, nadar, que si el pelo, el bañador, que si tengo que ir a una piscina. Zumba, es que tengo que ir a una clase de pádel, no, es que necesito 4, otras 3 personas para poder jugar un partido. Pero correr, puede hacer todo el mundo.
O sea, todo el mundo puede tener unas zapatillas, salir a la calle, empezar a caminar, correr, los cacos y empezar a correr. Eso sí, cuando empecemos a correr, por favor, que vayamos al médico, que nos haga una prueba de esfuerzo, que siempre estamos pensando en las zapatillas de 100 y pico euros y luego se nos olvida de algo tan básico como qué es lo que dice nuestro corazón respecto a ese esfuerzo. Entonces, que no demos por supuesto que estamos lo suficientemente sanos para correr, o sea, que tengamos un poquito de cabeza a la hora de correr. Pero por lo demás, todo el mundo puede correr, todo el mundo puede acercarse al deporte a través de una actividad como es el running, ¿no? Uh-huh. Y que cada uno decide qué tipo de corredor quiere ser. Oye, pues yo quiero ir a carreras populares, fenomenal. Pues yo no, yo lo que quiero es mis 20 minutos, mi media horita de ejercicio cardiovascular, pues es estupendo. O sea, me parece un trabajo excelente. Y ya, como siguiente paso, una vez que ya descubres el running y te metes en la actividad física, pues ya el segundo paso, sobre todo en el caso de las mujeres, sería el entrenamiento de fuerza, ¿no? O sea, que las mujeres empezásemos a alejarnos, por favor, de concentrarnos en las elípticas, en las máquinas de correr, los gimnasios, y fuésemos un poquito más hacia la zona de peso libre, que empecemos a meternos más ahí, porque el ejercicio de fuerza sí es fundamental para todo el mundo. En el caso de las mujeres, tú como entrenador bien lo sabes, pero tenemos tantos mitos alrededor del entrenamiento de fuerza. La gente cree que el entrenamiento de fuerza, o muchas personas creen que es mover mucho peso. Y de hecho, por ejemplo, para mi abuela, el entrenamiento de fuerza es sentarse y levantarse de una silla. Exactamente. O sea que, claro, como suena así, ¿no? Y como lo asociamos a strongman, etcétera, pues todavía hay mucho mito. Pero bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para intentar que todo esto llegue al mayor público posible. Yo lo digo muchísimas veces, que yo no aspiro a ser la vigilante de la playa, pero yo lo que quiero ser es la abuela intrépida. Y precisamente lo que yo quiero con 75, 80, 85 es levantarme de un sofá sin ayuda. Porque tendré un core fuerte, unos isquiotibiales fuertes, un cuádriceps fuerte, porque estoy entrenando mi fuerza. O sea, se trata de eso, o sea, de gestos sencillos del día a día, cargar con las bolsas. Yo no necesito a nadie que me cargue las bolsas. O espera, que te ayudo a bajar la bicicleta, o la maleta, lo típico en el avión. No se preocupe, gracias, pero es que puedo sola subir yo la maleta, no necesito ayuda, porque entreno fuerza. Entonces es estar fuerte para el día a día, y esto nada tiene que ver con un six-pack ni un culo que desafíe la fuerza de la gravedad. O sea, se trata de estar fuertes de cara al futuro, ¿no? La vejez, que poco nos gusta hablar de la vejez, pero es como la menopausia. ¿Cuánto hablamos de la maternidad? Pero qué poco hablamos de la menopausia. Y señoras, o sea, es que todas vamos a tener la menopausia, no todas vamos a ser madres, pero sí todas vamos a llegar a la menopausia. Entonces hay que hablarlo, porque hay cantidad de gente que de repente la menopausia le pilla totalmente desprevenida. ¿Y esto por qué no nos lo han contado? Pues de cara a la menopausia, de cara a esa vejez que va a llegar, y ojalá que lleguemos con muchísima calidad de vida, hay que trabajárselo ahora. Eso es. Digamos que ahora mismo estás generando más densidad ósea con el entrenamiento de fuerza de lo que para luego ahorrar en la menopausia. Exactamente, la huchita ósea, ahí metiendo dinerito. Eso es. Quiero preguntarte, porque tengo curiosidad, sobre tus influencias, sobre tus mentores, quién ha forjado un poco, o quién ha ayudado a forjar la mentalidad que tiene hoy por hoy Cristina, porque eres una mujer muy independiente, viajas donde sea, o sea, no te preocupas por el hecho de que, como has comentado antes, decías que a lo mejor no quieres ser madre o lo que sea, y eso va en contra, digamos, con lo que te enseñan de niño, el ver las películas Disney, etcétera, etcétera. Y quiero que hables un poquito de esto. Pues yo creo que la primera mayor influencia yo creo que fue y es mi madre. O sea, mi madre nos lobotomizó el cerebro a mí y a mi hermana con una frase que mi hermana María y yo repetimos mucho, que es: tú tu dinero, tú independiente. O sea, para mi madre tener independencia económica y ser nosotras independientes era fundamental, que tuviésemos nuestra carrera, nuestro trabajo, que no dependiésemos nunca absolutamente de nadie. Mi madre es esteticista. Empezó trabajando en un salón de estética con 13 años, abriendo la puerta, depilando a domicilio, montó su propio centro con mi tía Esther, o sea, dos pedazos de emprendedoras que trabajaron muchísimo, y mi madre era dueña de su dinero, y mi madre, pues, ser económicamente independiente para ella era algo importante. Mi padre hubo una etapa que no quería que mi madre trabajase, sino que tuvo 3 hijos mi madre mientras tenía su centro de estética, y mi padre prefería que mi madre se quedase al cuidado de sus hijos, y mi madre se negó. Para mi madre era importante ser económicamente independiente. Y fíjate que era en una etapa, o sea, en una época
que en España no existía la palabra conciliación, o sea, no se les pasaba ni por la cabeza. Entonces, mi madre no solo sacó adelante su negocio, sino que crió a sus 3 hijos pues con muchas dificultades, ¿no? Porque no había ayuda. Yo no recuerdo a mi padre ayudar a mi madre. O bueno, no ayudar a mi madre, porque ahora no es, sino que colaborase, ¿no? Ahora ya hace muchísimas más cosas, pero era otra época diferente, y entonces para mi madre era importante, y mi hermana y yo lo repetimos mucho, parece que nos vamos a hacer una camiseta, tu dinero, tu independiente. Entonces yo creo que esa independencia me la inculcó mi padre, mi madre, y luego también mi padre y mi madre me inculcaron mucho el valor del esfuerzo. O sea, yo en mi casa veo a mis padres que se han esforzado mucho. O sea, mis hermanos y yo tenemos títulos universitarios. Mis padres no tuvieron ni siquiera la oportunidad de ir a la universidad ni de terminar casi sus estudios porque se tuvieron que poner a trabajar desde niños. Entonces yo he visto a mis padres cómo a base de mucho tesón y a base de muchísimo esfuerzo pues lograron mejorar y darnos a nosotros una educación y unas posibilidades que de otra manera hubiese sido imposible. Entonces, en mi casa la palabra esfuerzo y la cultura del esfuerzo ha estado siempre súper presente. Yo sabía, porque mis padres me explicaban lo que costaba que yo pudiese ir al colegio, o que yo tuviese aquellas zapatillas Reebok que me habían regalado, o que pudiésemos irnos en verano de vacaciones. O sea, me lo dejaban bastante claro que en la vida había que esforzarse. Entonces yo creo que esos fueron mis 2 primeros mentores en mi propia casa, y luego yo he tenido mucha suerte con las jefas con las que he trabajado. Primero mi primera jefa en Londres, Susana, luego las directoras de las revistas para las que he trabajado fueron súper inspiradoras porque me dieron la oportunidad de crecer, me enseñaron, y cuando fue el momento de dejarme volar sola, pues me dejaron volar, y eso es, yo creo que es ser un buen jefe, ¿no? Okay. Rodearte de gente con potencial, y cuando le llegue su momento de volar, que te dejen espacio, ¿no? Como dice Mark Twain, dice, un líder es aquel que te hace ver que tú también puedes serlo. Totalmente. Y ellas me ayudaron a confiar en mí y en mis posibilidades, y me enseñaron y yo creo que me enseñaron muy bien. Isa, ¿qué libros son Oye, Isa, Chris, que estaba pensando... Estamos pensando en Isabel del Barrio. Isa, te mandamos un beso. Isa, te mandamos un beso porque le escribiste el prólogo a Isabel del Barrio, sí. También para su libro Correr es algo más, que por cierto lo estoy leyendo ahora y es una bomba, de aquí recomendarlo. ¿Qué libros son imprescindibles para ti? Es que esto es como si me dices... Muy buena pregunta. Cris, ¿a quién quieres más? ¿A tu madre o a tu padre? Elegir entre todo lo que leo. Entonces me he traído el último que he leído, que me ha parecido un regalo, que es una educación, yo me lo he leído en inglés, Educated, de Tara Westover. Este me lo recomendó mi amiga Amaya Escunce, que es como mi gurú de los libros, y he grabado un podcast con ella con recomendaciones. Y este libro es no ficción. Es la historia de esta chica que su familia era mormona, y el padre creía en el fin del mundo, y les educó en casa con una educación un poco sui generis, pongámoslo así, pero ella decide que quiere estudiar, que quiere ir a la universidad, y consigue ir a la universidad a hacer su doctorado. Y hay una frase, no quiero hacer un spoiler, pero hay una frase que ella dice en el libro que a mí me impactó, ¿no? Ella dice, ¿podrías llamar a esto personalidad, transformación, metamorfosis, falsedad o traición? Yo le llamo educación. Entonces, bueno, la historia es impresionante, sobre todo porque cuenta su historia y no juzga. O sea, te está contando cómo fueron los hechos, pero sin juzgarlos desde su propia experiencia personal. Y está hablando de su propia vida. Entonces, hacerlo sin juzgar, y más ahora en este mundo de las redes sociales, donde todo el mundo tiene una opinión y se cree que por tener una opinión hay que respetar su opinión o merece ser escuchada, que ella cuente su propia historia personal sin juzgarla, y te deja a ti que
que tú la juzgues, que tú tengas su opinión sobre su padre, sobre su madre, sobre sus hermanos, sobre sus relaciones, etcétera. Es un libro que merece mucho la pena. Maravilla, porque vivimos en un mundo lleno de opiniones, todo el mundo tiene opiniones. Yo siempre digo que las opiniones son como los culos, que todo el mundo tiene una y algunas huelen. Entonces, Claro, es que pasa mucho en redes sociales, ¿no? Bueno, es que tienes que escuchar mi opinión. Pues igual es que no tengo que escuchar tu opinión porque no te la he pedido. ¿Por qué tengo que escuchar tu opinión? ¿Por qué tu opinión...? No, es que los personajes públicos cuando se exponen a que se opine sobre ellos. ¿Dónde viene eso? Bueno, si tú no tienes que aportar para que... Eso es. Pero tú puedes opinar, ¿vale? Pero también tengo otra frase para eso. Y es, si alguien critica cómo cavas, por lo menos que venga con una pala. ¿Me explico? ¿Cuánta gente hay que critica sin aportar nada? ¿Me explico? Y es triste, porque cuando estás criticando no estás haciendo. Y a mí me da mucha pena. Y yo es que, ¿sabes qué pasa? Que no creo en el debate que no suma. Exacto. O sea, esta gente que va a las redes sociales a vomitar, de casa hay que venir vomitado ya. O sea, es que no aporta. No aporta. Y en el fondo intento practicar la empatía y decir, esa persona que acaba de contar todo esto y tal, ¿de dónde viene para comportarse así? ¿Cómo será su...? Intento tener un poco como... Empatía y intentar entenderlo, pero, es que a veces cuesta, que hay que entenderlo. Mira, ayer justo por redes, un chico me escribió un comentario y me dijo, una chica, porque era cuenta censurada de este que no sabes quién es, y me dice... que esa es otra. Los perfiles con 3 fotos random que no saben ni quién son, que no ponen su nombre... Exacto. ¿Y qué te ponía? Me ponía, dice, ay, muy bien, gastando dinero en países xenófobos y racistas, no sé qué. Y yo diciendo, madre mía, pero... ¿Quién eres tú? Pero, ¿y esto santo de qué viene? ¿Para qué? Pues sí, lo peor de todo es que son personas que no viajan, que viven ahí en su cueva y no salen para nada. Y dices tú, cuando una persona sale, ve el mundo, abre mente, no critica a nadie, ¿me entiendes? Porque sabes lo que hay. Y aparte, qué gasto de energía, ¿no? Yo que valoro tanto mi tiempo, perder mi tiempo, es que no me escuchas, es que el tiempo de las personas vale mucho. Entonces, entablar conversaciones pasa mucho en redes sociales. Es que igual yo, si estuviese con esa persona, no mantendría una conversación, porque no aporta. Exactamente. Si somos nosotros que a veces nos alejamos de gente que queremos... ¿Que porque es tóxica? Porque es tóxica y no... ¿Cómo vamos a querer escuchar a esas personas? Es que no les cabe la cabeza, pero bueno, tampoco hemos venido a hablar de ellos. Corramos un tipo de velo. Corramos un velo. Quiero saber si Chris sigue un tipo de rutina mañanera o un tipo de meditación para empezar el día. Pues me encantaría decirte que estoy meditando, porque lo he intentado 150 millones de veces, pero es que no lo consigo. No lo consigo, no lo tengo incorporado como hábito. Me cuesta mucho. Lo que sí hago por las mañanas es entrenar. Me levanto, desayuno, miro un poco el mail y además como aquí en Dubái llevo 3 horas de diferencia de ventaja respecto a España, pues me da tiempo como a hacer mis cosas antes ya de que el mail, el WhatsApp, los mensajes por el Instagram, tal, no sé qué, ese tsunami que te consume, ¿no? Entonces, bueno, esas 3 horas de diferencia pues me vienen muy bien y me gusta entrenar por las mañanas porque me da como mucha energía. Pues me parece perfecto porque comparto parte de esa rutina. Si pudieras hacer que las personas entendieran un concepto, que las personas entendieran un mensaje, ¿con qué te gustaría que se quedaran? Con lo importante, todo lo que cuento es para que las personas se sientan mejor. Siempre digo que sentirse bien para verse mejor, porque cuando tú te sientes bien, probablemente no haya ninguna transformación física, pero te ves mejor. Eso es. Entonces, cuando tú te sientes bien, cuando te cuidas, para mí es súper importante el autocuidado, ¿no? Por eso también hablo mucho de lo importante de que es la belleza. Echarte la crema con mimo, dándote un masaje, que esto no se trata de tener que dedicarte 3 horas ni un ejercicio de egocentrismo o porque eres un creído. O sea, se llama autocuidado y el autocuidado es desde la cosmética, la nutrición, el ejercicio, etcétera.
porque al final te hace sentir bien. Amor propio. Es Cuidarse. cuidarse. No es por que te vean mejor alguien que ni siquiera conoces, es porque a ti te gusta verte bien. Sí, porque te gusta cuidarte y a mí es que no me avergüenza nada decir que me gusta cuidarme. Porque me encanta cuidarme, porque si yo me cuido voy a ser capaz de cuidar al resto. Si yo estoy de buen rollo y estoy con buena energía, pues cuidaré del resto de mi familia porque me encuentro bien. Si en cambio estoy mosqueada, enfadada con el mundo, pues lo único que voy a hacer es contagiar ese mal rollo. Entonces, ¿qué cosas son las que a mí, cada uno tiene que pensar qué cosas son las que le hacen sentir bien? Oye, pues a mí limpiarme la cara, salir a correr un ratillo, comprarme unas flores, ir a hacer la compra, disfrutar, estar más aquí en lugar de tener la cabeza en 150... Eso, un cafetito rico, en lugar de estar todo el día... Todos tenemos prisa, todos tenemos muchas cosas que hacer, pero las cosas no las vas a hacer más rápido porque vayas con prisa. Entonces, asume, pues como cuando estás en el atasco, puedes estar, joder, qué atasco, qué horror, pero mira este y ahora este que se mete. Puedes estar encabronándote tú sola o asumiendo que estás en el atasco, ponerte un podcast, una buena canción, oye, y ya se pasará el atasco. ¿Sabes? Las circunstancias no van a cambiar, van a estar ahí, pero tu actitud frente a esas circunstancias sí es lo que tú puedes cambiar, sí podemos cambiar. Exacto, no importa lo que te pasa, importa cómo te lo tomas. Exacto. Cristina, quiero ser respetuoso con tu tiempo, que sé que has estado a tope de power toda la entrevista. Muchas gracias. Quiero terminar preguntando si pudieras hacer una llamada a la Cristina de 20 años, ¿qué le dirías? Le diría que no piense tanto en el futuro, que no se proyecte tanto, que no haga tantos planes, porque nunca sabes lo que va a pasar. Nunca. Entonces le diría que no entre en bucle. Eso le diría. Bueno, pero sí. por el demás le diría, chata, lo estás haciendo muy bien. Eso es. Sigue viviendo con ilusión. Pues de verdad que agradezco muchísimo todo este ratito. Creo que has aportado un montón de Muchas valor. gracias a ti por venirte aquí a Dubái, por dedicarme tu tiempo, por enseñarme tu set de podcasting, que ya he tomado yo nota de muchas cosas. Esto de la cámara me ha gustado mucho. Y al Vale. resto, pues muchas gracias. Bueno, pues un saludito y nos vemos.